para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, República Dominicana, la región este del país, el mundo, a través de las plataformas digitales Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, etc. Hoy, sábado 15 de junio, el sábado pasado cometimos un lapso y dijimos que era 7, el sábado pasado estábamos a 8. Hoy, sábado 15 de junio, a la 1 de la tarde, como cada sábado, aquí estamos por Extremo Channel, el canal del amigo, colega, hermano Carlos Pérez Guante. Hay muchas cosas que compartir con ustedes, ¿no es verdad, Alberto? Buenas, amigos televidentes. Estamos aquí porque no estamos allá. Muchas informaciones ocurridas en pleno desarrollo en el transcurso de la semana. Entre ellas, el viaje del presidente a Suiza, un foro mundial, no sé, por la paz o por la continuidad de la guerra de Ucrania, o buscar soluciones, las potencias. Mientras Putin y su régimen, un submarino nuclear, 3 buques de guerra en Cuba, Estados Unidos no se queda de brazos cruzados y manda un submarino y buques de guerra a vigilarlo, a ver qué puede suceder desde la base de Guantánamo. Cuba rechaza el submarino, sigue el problema, la problemática de Ucrania, pero, señores, la derrota de Macron, los socialistas, entre comillas, en el Parlamento Europeo, la ultraderecha, a nivel de Alemania, de España, de Francia y otros países europeos, Italia, pues le ganaron a la derecha y a lo que llaman socialistas, entre comillas, repetimos. Esa ultraderecha, ahí estamos Lenin, esa ultraderecha, repetimos, algunos no están de acuerdo con suministrar armamentos y la continuidad de Ucrania-Rusia, pero Estados Unidos y su gobierno de Biden se reunieron, están dando apoyo logístico, militar y económico, embargaron una cuenta de los activos rusos y es para dárselo a la guerra colonial. O sea, la base que la escala. Y la continuidad de la escala perjudica a la humanidad. La misma escala, Gaza, Israel, Palestina, los hutíes, el Hezbollah lanzando cohetes, los rehenes que algunos, etcétera. Son situaciones que solo está beneficiando a los que venden y compran armas de guerra. Y miles y quizás millones de muertos, daños materiales colaterales. Y aquí, en la República Dominicana, la plebe opositora, pues se están disputando Danilo y Leonel, queriendo pescar en Río Revuelto, mientras el gobierno está anunciando la concertación para reforma fiscal, reforma constitucional, entre otras cosas. Esa plebe opositora intentando chantajear. Muchos amiguitos amenazando con lanzarse a las calles, como que la Fuerza Armada de ellos, conspirando, negando la democracia electoral que tiene esta república como sistema
de gobernabilidad. El ayuntamiento municipal le metió mano al mercado, están podando los árboles. Es una prevención nacional, que lo hemos visto en el distrito. San Pedro de Macorís no escapa. Limpiar los invernales, Cañada y Napa, amigos San Pedro, ya están los pasos finales para la terminación de la calle 20. Ya están los aparatos de ingenieros en esa materia haciendo su trabajo. La gobernadora y senadora electa recibiendo apoyo de actividades que tienen, y el PRM reuniéndose a través de esa máxima dirección encabezada por Nelson Arroyo, Luis Gómez y demás dirigentes municipales y provinciales. Muchas especulaciones a nivel del tren gubernamental, de cambio, que se queda, que no se queda, que van a remover la mata. Se están adelantando los acontecimientos. Estos temas vamos a tratar de... Además de eso, amigos televidentes, para también, al final, recordar la gesta histórica del 14 de junio. Lo que fueron inmolados los héroes, las batallas, tanto de Manolo en el 1963 como de Enrique Jiménez Moyas contra la dictadura de Trujillo. Estos temas no se los pierde, Enrique. Vamos allá. Miren, como este es un país donde gran parte de la población al parecer sufre de amnesia histórica, nosotros nos vemos compelidos a reiterar comentarios anteriores y a robustecer esos criterios. Porque después del resultado electoral del pasado 19 de mayo, la oposición, la plebe, le ha dado una lectura a la inversa al resultado electoral. Y de acuerdo a su lenguaje, a su tremendismo, a su desafío, a lo que anuncian, parece ser que en vez del pueblo mayoritario haber favorecido con sus votos a Luis Abinader y a los candidatos del PRM aliado, repetimos, fue a la inversa. Apoyaron a la oposición y sus aliados. ¿Por qué decimos esto? Porque tras el anuncio, no, porque el presidente Luis Abinader lo dijo en su campaña electoral, que era necesario modificar la Constitución para ponerle un blindaje para que en el futuro los partidos, los presidentes no la manipulen y la pongan a su acomodo. Y para prohibir esa reelección continua que ha adolecido la presidencia dominicana. Pero el presidente Luis Abinader, lo primero que dijo, antes y después de conocerse el resultado electoral, era que iba a buscar el consenso, que iba a recoger la opinión de todos los sectores representativos del país. Dijo el presidente Luis Abinader. Pero sucede que cuando el PLD, Leonel Danilo, en unas elecciones lograron un triunfo apabullante, 31 senadores en todo el país y todos los síndicos, y controlaban la justicia, la Suprema, las Cortes, las Altas Cortes, todo. fiscales, El Ministerio Público bajo el control férreo y celoso del PLDismo gobernante, Leonel Danilo. Cuando ellos tenían ese control, repetimos, casi absoluto del poder, nunca hablaron de que iban a hacer consenso.
de que iban a consultar a sectores políticos, sino que envalentonado, crecido en el triunfo que habían tenido, hicieron lo que le dio la gana con este país. Impusieron su voluntad a rajatabla. Luis Abinader no lo está haciendo así. Oiga la diferencia. Por aquí hay gente que olvida el pasado. Y como olvida el pasado, y parece ser que con esa influencia en algunas redes sociales, con esos opinantes bien pagados que se hicieron millonarios bajo los gobiernos de ellos, de Leonel y Danilo, que están en esos programas, en esas redes sociales, acabando con el presidente, acabando con el gobierno, maldiciendo, amenazando, hasta con dar un golpe de Estado. Yo no sé, pero parece ser que por primera vez hace muchos años tenemos un gobierno sincero y una oposición vuelta loca y sin idea. Porque eso de meter miedo, de hacer ruido, con un lenguaje extorsionador, de chantaje, de amenaza, de querer vendérsele al país, que ellos son los líderes, porque cuando ellos hablan en los medios dicen en nombre del pueblo. ¿De cuál pueblo? El pueblo votó y mayoritariamente dijo que ustedes no lo respaldan. Respaldó al presidente Abinader y al PRM y sus aliados. El voto del pueblo. El pueblo habló el 19 de mayo pasado. Entonces, el pueblo habló, pero ustedes desconocen a ese pueblo que habló y dicen cuando van a los medios, a los programas, este pueblo no va a permitir esto. Este pueblo. ¿Y cuál pueblo? Óyeme, ¿cuál pueblo? Cuando uno escucha a estos mentirosos profesionales, a estos mitómanos aberrantes, con ese discurso de provocación, de reto, de desafío, uno dice, bueno, ¿a dónde quieren llevar el país? ¿A dónde quiere Leonel y Danilo y su grupo y seguidores llevar el país? ¿A una guerra fratricida? La conclusión. ¿Cómo es posible que a 24, 48, 72 horas de las elecciones, óyame, a pocas horas de las elecciones, cuando el que ganó las elecciones está visitando, está llamando a la concordia, a la armonía, a la paz, y dice públicamente, este país no es de los que ganaron, este país es de todos los dominicanos, dijo Luis Abinader, este país no es solamente de los que ganamos, es de todos los dominicanos, y usted la oposición dice que no, que este país es de los que perdieron las elecciones. Y los que perdieron las elecciones andan envalentonados, llamando a los programas, poniendo mensajes ruidosos en las redes sociales, yendo a los medios de comunicación y atizando y agitando y bajando de línea a esos productores de programas de radio y televisión para que todos los días satanicen y maldigan al gobierno y sus ejecutorias. Cuando el dominicano de juicio, el ciudadano sensato, el hombre y la mujer ecuánime, escucha esos decires y hace la comparación entre el discurso opositor y la actitud moderada, serena, de paz, de reconciliación del gobierno. Ese ciudadano pensante y ecuánime saca conclusiones. Porque ganaron una senaduría en el Distrito Nacional. ¡Ay, para qué fue eso! O sea que el país
los 14 millones, 13 millones de dominicanos del país está expresado únicamente en ese senador que ganó el Distrito Nacional. Pero sucede que si ustedes suman los votos de los diputados del PRM y aliados, superó por mucho a ese senador que ganó en el Distrito Nacional. Pero eso no lo ve nadie. No. Eso no tiene proyección. Lo que vamos a vender es que ganó el Distrito Nacional. No, que el voto mayoritario, ahí solamente, por no mencionar las otras partes de Santo Domingo, ahí en ese hueco electoral, el voto mayoritario fue a favor de Luis Abinader y del PRM, aunque perdió el PRM la senaduría del Distrito Nacional. Pero en el Distrito Nacional, óigalo bien, hay que repetirlo, en el Distrito Nacional el gran ganador fue Luis Abinader y el PRM con sus candidatos a diputados, y como ganó también la sindicatura de la capital, la alcaldía de ese Distrito Nacional. Pero eso no se dice. Lo que queremos es vender una mentira y pensar y meter en la cabeza a la gente que el hecho de haber ganado una senaduría o dos senadurías lo convierte a ellos en los dueños del país. Nosotros queremos hacer un llamado a esa oposición. No anden con gasolina arriba. Que el que anda con gasolina arriba esté puesto a que le explote arriba por el calentamiento del sol. Y ese vocabulario, y ese lenguaje, y ese discurso de fuego y de tierra arrasada, a lo primero que se va a llevar va a ser a la oposición. Oye, cuando uno escucha ese cantaleo de esas casandras politiqueras al estilo de la vieja usanza del lloriqueo, de aquellos que en su momento histórico en la República Dominicana hoy lloran como mujer lo que nunca supieron convencer a la clase política electoral o electorera para obtener la mayoría de los votos, tanto a la presidencia, tanto a las alcaldías y concejales a nivel nacional, así como los diputados y diputadas. Todas esas mentiras, falso positivo, esa inventiva de campaña sucia de que el tema haitiano, el tema de los motoconchos, el tema de la seguridad individual del dominicano, de combatir la criminalidad, toda esa falsía de argumentos de poca montas, de argumentos viciosos, de confundir a una clase que es pensante. Como este país sabe votar en su momento dado, lo ha hecho en dos o varios procesos electorales. Primero, estando esa corruptela mafiosa que representaba un narcoestado de los años de gobernabilidad del comensolismo, Danilo, Leonel Danilo,
llegó el momento histórico que el pueblo dominicano se cansó de sus mentiras, se cansó de sus poses y de las artimañas con fines electoreros, donde utilizaron los recursos del Estado para durar 20 años en el poder, los 12 de Leonel y los 8 de Danilo. El pueblo se cansó de esas mentiras. Se cansó cuando en el 2020, la crisis de febrero, donde ese Jean Alain corrupto, delincuente, propició y asaltó la Junta Central Electoral y agarró los técnicos de Claro, un mayor que hoy es jefe de la policía y demás, e instrumentaron un mamotreto político expediente que no le dio resultado. Y la Junta Electoral del momento de entonces anuló las elecciones y propuso otras elecciones en medio del COVID-19. Y el pueblo repitió. Y le ganó el primer round a esa plebe opositora, a esos alimañas opositoras, a Juanito, alimañas y opositores, con los recursos del Estado. Porque el PRM como partido, recién creado, recién fundado, producto de que Miguel Vargas se vendió y traicionó los principios de Peña Gómez, lo mismo que los PRDistas traicionaron los principios de Juan Bosch en cuanto a corrupción. El PRM no tiene recursos económicos. La Junta no le dio dinero en ese momento al PRM, se lo daba a Miguel Vargas. Y sin recursos, el PRM, con ese recurso aplastante del Estado en ese momento, pero con un pueblo dominicano que pudo observar y ver en ese candidato del 2020, Luis Abinader, y su partido recién fundado, recién creado, una victoria rotunda de la Municipalidad Nacional. Y se repitió en mayo. En primera vuelta gana Luis Abinader. Eso es historia dominicana. En la historia dominicana, un partido recién creado, recién fundado, con meses, con un año, sin recursos, sin locales. Un Tolentino Dip, un Tirso Mejía Ricard, una Milagro Ortiz Bosch, un Hipólito, un Abinader, esos dirigentes ortodoxos, históricos, dieron un paso hacia adelante con el PRM. Le dejaron su perro a Miguel Vargas. Y fue la victoria aplastante del año 2020. Y en el transcurso del gobierno de 2020, la transparencia contra la impunidad y la corrupción. Ahí están los expedientes generales, ministros, directores, embajadores, procuradores. Desorden había, un desorden en el Estado. Millones y millones y millones de pesos del erario público de nosotros, que nos cobran los impuestos, de la droga que andamos por donde quiera, y la impunidad y la corrupción de esos gobiernos. Llamó la atención a Pompeyo y al Departamento de Estado. No, Danilo, no te reelías.
No te relija, Danilo, que sabemos lo que ustedes han hecho en este país. Ahí están los expedientes, porque tenían, como decíamos ahorita, tenían y todavía tienen la justicia, el Ministerio Público y demás comprado. Hoy miren, en este gobierno, observen, amigos televidentes, semana por semana, el golpe sistemático al narcotráfico. Barahona y Baní en estos días, Puerto Plata, la capital. Los organismos de inteligencia contra la criminalidad del narcotráfico están trabajando. Los generales que tenía el PLD en la Dirección Nacional de Control de Drogas eran corruptos, se cogían y vendían. Hoy el Departamento de Estado, la DEA y organismos internacionales, al presidente Luis Abinader le han reconocido la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico. No hay vaca sagrada en el narcotráfico. Ahí no hay un ser abusador. Sea quien sea, ahí está el ejemplo. Gutiérrez, Pilarte y demás. Ahí está la historia de Quirino. Entonces, y Arturo del Tiempo y Solano y demás. Entonces, la sociedad, la clase dominante, la clase gobernante, la clase empresarial, lo que representan y responden a la superestructura del Estado, es un gobierno democrático. Le han dado su apoyo al presidente, no a la plebe. ¿Qué han dicho los empresarios, las universidades? Vamos a consensuar. ¿Qué se puede hacer en esa reforma? Porque el presidente lo ha dicho los empresarios. La reforma fiscal es inminente. Ahora, ¿qué se debe discutir? Que los pobres no sean que paguen la reforma fiscal. Que el sacrificio venga desde arriba. Y la clase empresarial está consciente de eso. ¿Por qué? Porque mientras no haya un procurador independiente, mientras no haya una justicia independiente y un ministerio público independiente, repetimos, la corrupción y la impunidad será y estará en acecho de los dominicanos y las dominicanas. Por eso, cuando hay ruido de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader, cuando hay evidencia de que alguien no coja la línea del presidente en cuanto a corrupción, impunidad y manejo pulcro de los bienes del Estado, destituido. Y eso lo aplaude la clase dominante, gobernante. Entonces, en las elecciones municipales, cuando el PRM ganó en la mayoría municipal, el argumento de la propia opositora fue, porque la historia, porque los medios, el discurso de Lionel Alimaña, que el 70% no votó, que hubo una abstención inducida. Y con ese lenguaje de votación inducida y la abstención del 70%, fueron a Mayo a vender eso, diciendo, si ese 70% que no votó, va a votar por la play opositora. Y con ese discurso mediocre, sin programa, sin definición, fueron al proceso. ¿Y qué pasó en mayo? Se repitió la historia con creces. ¿Y cuál fue el discurso ahora de la propia opositora? No argumentaron el 70%.
La misma noche del primer boletín electoral de la Junta, Abel Martínez llamó y felicitó al presidente Abinader. Esa misma noche, Leonel también felicitó al presidente Abinader. ¿Y dónde está el 70% que no votó? Ustedes lo arrastraron en mayo, lo convencieron en mayo. No alegaron fraude electoral, como en la municipalidad. No alegaron compra de cédula y compra de votos y bla, 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 como en febrero. Pero, semana después, Juanito Alimaña Leonel escribe en un medio un artículo que da vergüenza. Que debe haber un redactor de estilo que le corrigiera esas argumentaciones perversas, diciendo que el gobierno no ganó, compró las elecciones y empezó con la tarjeta, que el bono gas, que el bono luz, bla, bla, bla. Pero eso lo daban ellos. ¿Y quién creó el bono gas y el bono luz? La tarjeta. ¿Fueron los gobiernos del PLD? ¿Fueron los gobiernos del PLD? ¿Y qué dijo Leonel en el 2005 en Estados Unidos cuando era presidente? Que iba a gastar el Estado 41,000 millones de pesos o dólares para garantizar la reelección de Danilo. Dijo Leonel. Y vino. ¿Y qué hizo Leonel en su gobierno? Que creó una nominilla con Inchautegui. Una nominilla paralela a la nómina diaria del Estado. ¿Eso es corrupción? Porque la gente no era cobrando sin trabajar. Y ellos estaban dando, y ellos en esos procesos electorales de 8 años de Danilo y los 12 de Leonel, la tarjeta Solidaridad eran focalizadas. Y el bono luz, el bono gas, con chantaje, iban a la casa de la gente, los chantajeaban. Si no votas morado, te quitamos el bono luz y el bono gas y la tarjeta Solidaridad. Ahí está la denuncia histórica. Ahora pregunten, si en el gobierno del PRM y Luis Abinader, algún dominicano o dominicana le han dicho, para garantizarte tu tarjeta y tu bono luz y tu bono gas, tienes que votar por el PRM. A nadie se lo han dicho. Los dominicanos y dominicanas que tenían esa tarjeta Solidaridad en los gobiernos corruptos del PLD se la han dejado. Y más que eso, la tarjeta la han duplicado. ¿Qué significa? Que ese ingrediente perverso en su artículo de marra de Leonel Alimaña Fernández es un disparate. Un disparate. No hay argumento político. Pero su hijo ganó en el Distrito Nacional. Entonces en el Distrito Nacional no hubo compra de votos, ni solidaridad, ni nada de eso. Solamente en las otras provincias, nada más en aquellos ganaron las 3, Barahona, La Romana y el Distrito. Las elecciones fueron limpias. ¿Qué argumento perverso? A un debate, a ese tipo de zancadilla, de plumíferos pagados que andan por ahí el mejor postor, le han hecho el juego a eso, a ese disparate. Pero las argumentaciones del otro ámbito, contrario a ese, de gente que saben esa opinión, que usted siempre lo ha visto en la derecha, por ejemplo, Miguel Franjul, un Miguel Guerrero, un Ascó, gente así,
un Quiró, a ese nivel. A ese nivel. No al nivel de esa gente que ahora andan hablando en redes y en programas. Son programeros, sin calificativo. Programeros buscando pesos pagados. No objetivos de análisis concreto, histórico, de ese pasado corrupto. De cómo se manejaba el Estado antes y cómo se está manejando ahora. ¿Qué hay dificultad? Hay dificultad. ¿Qué ha habido errores? Hay errores. Pero en medio de esa dificultad, de esos errores de gente, funcionarios que se han equivocado a nivel municipal, a nivel nacional, las autoridades competentes, en este caso el presidente, han actuado. Entonces, ese es el debate que comienza ahora. Todavía el presidente Abinader no ha llegado al 16 de agosto para tomar su nueva repostulación. En este tramo transitorio hasta agosto, el presidente ha nombrado comisiones de trabajo. ¿Y a quién ha buscado? Principalmente al sector académico universitario, que andan haciéndose su propuesta. Cada sector social representativo, hombres de empresa, pequeños comerciantes, juntas de vecinos, federación, el sector sindical representado, las iglesias representadas, cada quien va a aportar en base a sus intereses y los intereses del país las herramientas para que el presidente y el Congreso Nacional, que no el Congreso del pasado, que ellos controlaron para poner sus jueces, sus fiscales, todo lo que le dio su gana. Y eso merece un reconocimiento al presidente. Cuando la plebe que fue presidente, Danilo Lionel, controlando el Congreso Nacional, llamó al PRM a conciliar, o llamó a la oposición a conciliar el mamotreto de constitución del año 2010, el de la corbata azul, nunca. Busquen los medios, memoria contra olvido, nunca. Y ahora, la humildad del presidente, no la arrogancia, no la pedantería, la humildad del presidente, que puede ser arrogante porque tiene la mayoría mecánica, pero no lo ha sido, Enrique. ¿Es así? Miren, hay un tema que en los últimos días ha acaparado amplia atención internacional. Saludos a Daniel América Chao, porque no está viendo. Y es y al Márgaro Pérez, la cumbre que se está celebrando en Suiza, en Ginebra, Suiza, en Europa, supuestamente para la paz de Ucrania. Y han ido muchos presidentes, inclusive el presidente dominicano, Luis Abinader, está participando en esa cumbre, la cumbre por la paz de Ucrania. Pero hay algo importante. Ucrania está en un conflicto con Rusia. Hace más de 2 años que hay una guerra entre Ucrania y Rusia. No más de 2 años, no. Desde el 2014, cuando hubo un golpe de Estado en Ucrania, en esa región hay un conflicto militar permanente y continuo. Pero cuando hay 2 países en conflicto, hay 2 partes enfrentadas, y con sinceridad usted busca la paz, el alto al fuego, lo primero que se hace es convocar a ambas partes. No puede convocarse a una paz por Ucrania sin invitar a Rusia. Es un contrasentido. Porque
A no ser que esa cumbre no sea más que un certamen de prensa para echar discurso y para decir que Putin es un delincuente, un criminal, un genocida. A no ser que no sea para eso, ahí el resultado no va a ser de paz. El resultado va a ser de continuar la guerra. Porque ¿de qué se está hablando? Se está hablando de darle más recursos a Ucrania. Armamento, dinero y apoyo logístico a Ucrania. Para que se defienda de la todopoderosa Rusia. Ahora, ¿está participando en esa cumbre China? Óigame, los 5 grandes que te determinan, China se negó a participar. los 5 grandes del mundo que componen el Consejo de Seguridad con derecho a veto en la ONU, de los 5, hay 2 que no están participando, Rusia y China. Está Alemania, está Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Ellos 3. O sea, ya ahí hay una aritmética coja. ¿Cuál va a ser el resultado de esa cumbre? Ustedes no saben cuál va a ser. Rusia va a ceder. Rusia se va a atemorizar. Va a retroceder porque haya una cumbre en Suiza que lo llame a ellos, a los rusos, a retirarse de las partes que han ocupado de Ucrania. No, jamás. Además, no es Ucrania contra Bielorrusia o contra Finlandia o contra España. No. Ucrania está enfrentando al país militarmente hablando más poderoso del mundo, que es Rusia. En cuanto a armamentos nucleares, hay armamentos hipersónicos. Si lo que se quiere es arrastrar a la humanidad a una guerra nuclear que acabe con 5 o 6 mil millones de personas, bienvenido sea, si es lo que se quiere. Porque si se quiere hablar de paz, primero, cuando comenzó el conflicto hubo una reunión, creo que fue en Canadá. En Minsk, Italia. O en Italia. El acuerdo de Minsk. No, eso fue antes, en el 2014. Hubo una reunión que hubo en Canadá y cuando iban a firmar el acuerdo, Ucrania se retiró y la guerra continuó. Han habido propuestas de paz de parte de China y Estados Unidos ha rechazado la propuesta de China. Ha habido propuestas de parte del gobierno de Brasil, de Lula da Silva, y Estados Unidos la ha rechazado. Ha habido propuestas del gobierno de Colombia y Estados Unidos y Ucrania lo han rechazado. Entonces, señores, seamos claros de qué cumbre de paz estamos hablando. Eso es una cumbre de guerra. Es una cumbre para que la guerra siga. La guerra deja rica mucha gente. Los que venden armas. Miren, Bomba y esto. cientos y cientos y cientos de miles y miles de millones de dólares y de euros vendidos en armamentos. La guerra es un negocio de las potencias. Nadie quiere acabar con la guerra. Es una pose, es un teatro. Todos quieren la guerra, porque la guerra enriquece, permite que muchos grupos oligárquicos, grupos de familia, sean cada vez más millonarios y más ricos. ¿Le interesa la paz del mundo? La paz del mundo se logra acabando con el hambre de África, el hambre de Asia, el hambre de Haití. ¿Quieren paz en el mundo? Vayan a ayudar a Haití.
Vayan a ayudar a África con todos los miles y miles de millones de dólares que están invirtiendo en armamento y en la guerra entre Ucrania y Rusia. Ese debería ser el discurso. No. Una cumbre en buenos hoteles, buenos champán, buenos vinos, buena comida, buenos trajes costosos. Bla, 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 bla. Y al final, ¿cuál es la resolución? Acordamos, firmamos un acuerdo para darle 200.000 millones de ayuda en armamento a Ucrania. Ese es el resultado de ese tipo de cumbre. No es un resultado de paz, es un resultado de continuar con la guerra. La escala. Y nosotros abogamos por la paz. Queremos que haya paz. No queremos guerra en ninguna parte del mundo. Y ninguna potencia, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, ni Francia, ni Gran Bretaña pueden considerarse por sí solos los dueños del mundo. Porque el planeta, este planeta Tierra, nos pertenece a todos. Y todos deseamos y queremos vivir en santa paz, en hermandad y en armonía. Miren, el tema Suiza, la cumbre, el país o el mundo está viviendo en dos polos. Desde el punto de vista económico y de potencia, el BRICS y el G7. El BRICS, la India, Rusia, China, Brasil, ahora está Venezuela, Irán. Aspecto económico, hay un banco ya en China de los BRICS y aliados. Y el G7 que se reunió recientemente y decidieron los fondos congelados de Rusia, dárselo a Ucrania. Eso ha desatado un debate económico mundial, donde países como Arabia Saudita y África y Asia, entre otros, no están de acuerdo. Si se comienza a utilizar los activos de países que están en disputa o en guerra con cualquiera, va a traer como consecuencia que cada país empiece a retirar de manera paulatina esos fondos, esos recursos, esos activos. Pero también el debate económico con el dólar también, del BRICS, lo que llaman la desdolarización. Y ahí está China, y está Rusia, que aunque el G7 no lo quiere ver, y Estados Unidos, a la larga, ese desbloqueo de dólar, va a dar resultado en beneficio de los BRICS. Porque la moneda, primero, la India, una potencia, China y Rusia. En cuanto al comercio, igual que Irán, petróleo, gas, y manufacturas que compran y venden en los mercados. Ahora bien, ¿qué sería de la humanidad si esa potencia, en vez de estar jodiendo con la guerra? ¿Cuál fue el problema de Ucrania? Bueno, que no quiere tener la OTAN, no lo meten en la OTAN y ya. Y ese sectarismo obtuso, ven a la OTAN, a la mala o a la buena. Rusia, que la gente está equivocada con Rusia. Rusia del año 1991 comenzó con Gorbachev, ya fallecido, la perestroika, donde la ex Unión de República Socialista Soviética, la URSS, desapareció. Y países como Lituania, Estonia, Polonia, esos países bálticos que pertenecían al Pacto de Varsovia,
fueron retirándose de la URSS. Y ellos, y Estados Unidos, lo arrastraron hacia ellos, hacia lo que llaman ellos la Unión Europea, con el apoyo de Estados Unidos. O sea, hubo un acuerdo con Gorbachov, pero no se firmó, de que la OTAN no se iba a meter hacia el este, que es donde choca la Unión Europea con la Federación Rusa en cuanto al territorio. Rusia es una potencia capitalista. No hay nada que ver con comunismo ni socialismo. Putin es un millonario. Y la gente ha hecho un enfoque muy distorsionado del gobierno de la Federación Rusa. Es una lucha de clase, no de potencia económica, por la supremacía mundial de los recursos naturales a nivel mundial. O Putin está buscando, y Rusia, tomar los gobiernos o Ucrania para el beneficio del proletariado. No, nunca. Los partidos comunistas que están en extinción, y lo digo entre comillas, tienen poca posibilidad de vida en Rusia. Son minoría. Son gobiernos y partidos del sistema capitalista, imperialista. Y da pena que todo el conglomerado de potencias que hoy están divididos en el BRICS y en el G7, capitalistas todo, explotadores todo, tenga la humanidad en un vilo. Eso da vergüenza, Enrique. Miren, esta semana, San Pedro de Macorís, el alcalde de la ciudad, Edmundo Ortiz, tomó una decisión correcta y atrevida. Dispuso la limpieza del mercado, desarrabalizar el mercado, quitar los tarantines del mercado, sanear el mercado. ¿Cuántos años hace que la población pide que las autoridades del municipio intervengan en el mercado? Porque la mayoría de los comerciantes que hacen vida económica y social en el mercado son de baja cultura, de poca educación. Le dan un pequeño espacio, ellos mismos después cogen 10 y alargan el espacio y hacen sus necesidades fisiológicas, mean, cagan, hacen de todo ahí. Es un desorden el mercado, donde venden alimentos, donde venden vegetales, donde venden frutas. Apoyamos y aplaudimos esta medida que tomó el alcalde de San Pedro de Macorís, el síndico Raimundo Ortiz. Hace años que debió tomarla, pero que no la tome ahora y que deje eso ahí. Que dé continuidad, no al mercado, a los talleres de mecánica. Talleres de mecánica, las aceras. Todo eso. Las aceras tomadas por particulares a poner negocios informales. Eso hay que acabarlo. Hay que poner orden a la ciudad. Claro, respetando los derechos humanos, pero hay que ponerle orden. Eso no puede continuar. Que en este pueblo, cualquiera que le dé la gana, monte frente a su casa o suya un taller de mecánica, y usted no puede ni pasar por ahí, y eso es carro viejo y cosas por allí, y pone un talantín por allí. Y los negocios, los grandes comercios. Enrique, un ejemplo de Ramón Mota, un taller de mecánica. En la Ramón Mota hay un taller de mecánica que tiene como 20 carros, que está la gente al grito, los vecinos al grito. Y porque las autoridades correspondientes de la DGT, la DGC, van por ahí a buscar dinero. Sí, a buscar dinero, en vez de asumir su rol y ponerle orden a las cosas. Eso, miren, el síndico está correcto. El síndico está tomando medidas saludables para la población, de higiene y de rescate de los espacios públicos en la ciudad de San Pedro de Macorís. Y entre otros temas, amigos, ya al final,
Joan, que se conmemoró ayer Ah, sí, la gente. la gesta del 14 de junio. 65 años. Y nosotros, como revolucionarios, como democráticos, no podemos dejar de pasar una fecha como esta. De recordar a esa gente que ayer cayeron y ofrendaron su vida por libertad. ¡Lord! Al 14 de junio y su memoria, con el himno del 14.